¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta emisión especial de Clásica Areco, dedicada enteramente al análisis de una de las más grandes obras nacidas del genio de Johann Sebastian Bach, La Pasión según San Juan. Se trata de una eximia obra, compuesta hacia 1723 por el gran cantor de Leipzig, que próximamente se estará presentando en San Antonio de Areco, precisamente el 25 de julio a las 20, en la parroquia San Antonio, e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón, junto al Coro Nacional de Jóvenes y al Coro Nacional de Niños, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Municipalidad de San Antonio de Areco, la Comedia Clásica Areco y la Diócesis de Zárate-Campana. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf wie Leiber der Heiligen. Para efectuar un análisis correcto, consideramos que debemos iniciar con el propio término. La Pasión según San Juan. El término pasión, hablando a rasgos generales, hace referencia a un género musical que consiste en la musicalización de un texto relacionado directamente con un evangelio que trate sobre la pasión y muerte de Jesucristo, según Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Se trata de un género que aparece hacia el siglo XVII por influencia de la música responsorial y del oratorio, y que el mismo protestantismo, estamos hablando de un género que nace de la mano del catolicismo, lleva a su esplendor, le da el carácter definitivo. En cuanto a su conformación, se destacan cantantes solistas, generalmente acompañados por algún bajo continuo o por un grupo instrumental, y por una parte coral. Los solistas que mencionamos realizan recitativos con las palabras textuales del Evangelio, que son acompañados generalmente por un bajo continuo, más el agregado de textos libres aparte del Evangelio que introducen el contenido de las arias. La terminología correcta de este género es pasión oratórica, y prácticamente tiene las mismas características que un oratorio. Se trata de una variante del mismo. No por ello debemos confundirlo con el oratorio de pasión, que se trata de un género posterior y que no utiliza textos evangélicos, sino únicamente textos libres relacionados con la misma temática, pasión o muerte de Jesucristo. En este caso, la Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, que lleva la catalogación Bach-Werkverzeichnis 245, se trata de una pasión oratórica, escrita para voces solistas, coro y orquesta. Pero para un análisis más detallado y meritorio, nos encontramos con el doctor Horacio Bauer y con Irene Bauer, con quienes conversaremos sobre este tema. Buenos días. Llevaría más que una audición hablar de esta obra, para no hablar de toda la obra de Bach, que es casi un horizonte ilimitado. Pero esto es muy importante porque tenemos la posibilidad de divulgarla, la Pasión según San Juan, Bach-Werkverzeichnis 245, aquí en Areco, nada menos que con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Calderón, el doble coro de jóvenes y de niños, también es un coro nacional, y solistas de primera línea. Esta pasión que Bach compuso o empezó a componer, si se quiere, en 1723, porque es lo que se llama un trabajo en permanente construcción. Le hizo varias modificaciones, algunas más importantes que otras, en 5 oportunidades. Es curioso esta ópera que sintetiza o culmina el
temario de las pasiones musicalizadas o musicadas, como también se dice, con el antecedente que tenía desde tiempos remotos, donde en la época de Semana Santa se leía la pasión, una de las pasiones, generalmente la de Mateo o la de Juan. ¿Qué sucedía? Era lectura de este texto. No todavía estaban musicalizadas. Progresivamente se fueron incorporando temas musicales en determinadas pausas. Y finalmente se llega a un momento donde se canta la pasión o se recita. Nos encontramos con un módulo que es el evangelista que recita texto y el acompañamiento de solistas o de corales que no necesariamente se apoyan en el texto bíblico o en el texto evangélico, pero que sí están fundados en el mismo. Lo que es narración del evangelista es estrictamente el texto bíblico. Es decir, que lo que se leía, el texto bíblico, o sea, el Evangelio, o de Juan o de Mateo, ¿y qué iglesias se hacían? Esto es una tradición luterana, o sea, de la Iglesia Evangélica Reformada en Alemania, y se hacían en las iglesias principales de las principales ciudades. Famosas eran las de Hamburgo, y luego fueron incorporándose otras ciudades como la de Leipzig, donde sabemos que Johann Sebastian vivió y residió en los últimos años de su vida hasta que falleció en 1750. Esta pasión, como dijimos, la de San Juan es de 1723 en su origen y toma el texto del apóstol Juan, capítulos 18 y 19, textuales, salvo 2 enmiendas que le hace, no que los corrige, sino que le agrega, y ahí se basa en el texto de Mateo. Fundamentalmente lo hace por el dramatismo de la escena, que no lo tiene el texto de Juan. Uno es la negación de Pedro, la triple negación antes que cantara el gallo, y la desesperación ante esa caída, ante ese pecado de Pedro. Eso lo toma de Mateo, es un momento verdaderamente conmovedor. Y el otro es con la crucifixión, cuando se parte el cielo, y ahí la escena tormentosa está muy bien reflejada en pocas palabras del Evangelio según Mateo, y también la incorpora en esta Bach, que no tuvo que recurrir a otros escritores o poetas, como lo hace en la pasión que sigue, que es la de Mateo, que lleva el número de índice 244, aunque es posterior a la que vamos a oír nosotros, que es la 245, donde trabajó con un conocido poeta que se llamaba Picander. Y hay más aportes de tipo poético, sobre todo en los corales. O sea que lo que trabaja el coro en la Pasión San Juan está compuesto ¿por quién? ¿Por el mismo Bach? No, no está compuesto por el mismo Bach, sino que está tomado generalmente de viejos himnos luteranos, pero no tiene la importancia que tienen estos corales, que como tienen en la Pasión según Mateo. No quiere decir con esto que no sean corales importantísimos, porque son de enorme fuerza, desde que el primero y el último sobre todo son terriblemente poderosos.
Sucede que el fundamento era el relato. El relato se hace. En determinado momento hay un corte del relato y de la musicalización. Y eso, en las iglesias luteranas, era el momento en que el pastor predicaba. Como sabemos, el ministerio de la palabra en la iglesia reformada es fundamentalísimo. Por lo tanto, ese era el momento clave de toda esta gran representación. En el intervalo de la musicalización era la voz del pastor que predicaba sobre la enseñanza magistral. O sea, nosotros vamos a escuchar la pasión de corrido, digamos, sin el sermón del pastor, como lo escuchaban en época de Bach, introducido dentro de la pasión. Y en las iglesias luteranas, por ejemplo en Alemania, se sigue haciendo a la manera antigua, o sea, la música, la pasión, en el medio donde va el sermón y luego la música. Sí, en las iglesias alemanas se sigue usando la vieja tradición, pero también, vamos a decir, la nueva o la nuestra, la forma más católica, si se quiere, más universal, que es sin ese corte donde estaba la prédica. Pero de todos modos nosotros pensamos que no decimos en este caso, pero sería muy interesante en otra eventual acción que tengamos de este tipo, y pudiendo contar con estos monumentos que son esta pasión o la de Mateo, hacer la prédica y hacerla de una manera ecuménica, que la puede hacer un miembro, un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, e incluso también la de un pastor, porque no hay diferencias aquí entre los evangelistas y los católicos, ya que son textos estrictamente evangélicos y uniformados, no hay ninguna diferencia en absoluto. Finalmente, lo que tiene de especial matiz esta presentación que estamos haciendo de la Pasión según San Juan es que pensemos que fue concebida cuando Areco todavía no tenía una formalización ni de poblado siquiera. Había pobladores en 1723, pero dispersos. Había una parroquia, que no era tampoco una parroquia, sino una capilla, que estaba bajo la advocación de San Antonio de Padua, hecha a pedido de la mujer de Ruiz de Arellano, que era un general importante, que tenía muchos territorios aquí y se dedicaba a las actividades pecuarias, cría de ovejas y de vacas. Pero no teníamos en lo que fue luego el poblado de Areco, ningún elemento nutriticio de base así cultural musical. No sé cómo vivirían estos habitantes, seguramente de una manera rudimentaria, no como otros lugares de la Argentina, sobre todo por influencia gloriosa, digo yo, de los jesuitas, donde estaba la música muy incorporada, en donde estaban los jesuitas, especialmente en Córdoba, en Santa Catalina de Ascochinga. Uno puede encontrar la herencia de Domenico Zipoli, maravillosa, que en 1717 compuso obras de primer nivel musical, también en las reducciones guaraníes. Quiere decir que ahí había una centrada y formada cultura musical, no solo de reproducción de obras importantísimas, sino de creación y de incorporación del pueblo guaraní, que cantaba y vivía y fabricaba los instrumentos. En esta zona más separada de toda esa gran influencia jesuítica, no tenemos esos antecedentes, no tenemos nada que nos diga qué ejecutaba la gente, qué les gustaba, no lo sabemos. Sí sabemos que habría una actividad pecuaria intensa y nos hemos enterado que en lo que es hoy la Plaza Ruiz de Arellano, o donde está el monumento a Vieites, ahí se usaba como lugar de rodeo, donde se llevaban las haciendas para ser separadas y eventualmente vendidas. La iglesia que se conforma a partir de 1730 es una iglesia más que incipiente. Una parroquia, sí, porque había un curato que dependía de la diócesis de Buenos Aires, sede que estaba vacante porque se había muerto el obispo Fajardo.
pero previeron que era necesario una organización. Bueno, se formó eso, luego fue cambiando de lugar y recién en 1868 se dio la incorporación de lo que es hoy la iglesia, aunque vemos en el frente, dice 1730, que es la fundación formal del curato del pueblo de Areco. Lo que sí que con la iglesia actual tenemos una gran posibilidad de escuchar excelente música, porque como no tiene una conformación gótica y se acerca más en la parte alta a lo que son las iglesias renacentistas, no se dispersa el sonido, no vuela, sino que se puede concentrar más. Acá pudimos hacer hace unos años música también religiosa, hicimos la misa en Sim de Bach, otra obra gloriosa, hicimos la 9ª sinfonía cuando se inauguró esta radio hace 10 años, y es extraordinaria la acústica que tiene. No digo nada, la percepción del pueblo, que estaba verdaderamente satisfecha con estas cosas. Doctor, me remito ahora a preguntarle, si bien La Pasión según San Juan se trata de una obra de carácter protestante, ¿qué es lo que permite su interpretación en una iglesia católica? Creo que esta es una clarísima posibilidad de entrar de lleno en lo que es lo ecuménico, o sea, la unión de los cristianos, porque es una música y unos textos que no tienen absolutamente nada de antagónico desde el campo evangélico hacia lo católico romano, sino que es algo que es absolutamente identificado con las posturas de los dos conceptos religiosos, que están cada vez más unidos. Ya hay muy pocos elementos de diferenciación, casi diría que son los menos importantes, pero en lo nutriticio, en lo que es en la palabra del Evangelio, están absolutamente identificados. Por lo tanto, podemos hacerla con esa tranquilidad, si se quiere, de espíritu, que estamos abriendo algo que de por sí está abierto. Así lo ha entendido nuestro obispo, el profesor, doctor, Monseñor Zarlinga, que ha sido también un impulsor para que se pueda lograr esta divulgación, y nos abre el templo, y lo hace muy contento, muy satisfecho, y nos ha prometido su concurrencia. Anteriormente usted hizo referencia a otra de las poderosas obras de Johann Sebastian Bach, que es La Pasión según San Mateo. ¿Qué es lo que ubica a La Pasión según San Juan, la obra que escucharemos próximamente en la parroquia San Antonio, por debajo de La Pasión según San Mateo? ¿Es su carácter extravagante, su sonoridad, el carácter mismo del Evangelio? Sí, a mí me costaría decir cuál me gusta más, me gustan las dos. Y hay momentos que tengo una gran inclinación a escuchar La Pasión según San Juan, y a la inversa. Creo que la gran fama de La Pasión según Mateo es sus corales, que se han divulgado más allá estrictamente de lo que es la Pasión. Hay mucha música que se incorporó a los ritos, a la iglesia, a los cantos que hace cuando se hay una celebración, que están extraídos directamente de estas músicas de La Pasión según Mateo. Otra característica es la importancia de los corales, que tienen muchos y muy buenos, La Pasión según Mateo, y las arias. Las arias en La Pasión según San Juan hay una que es terriblemente fuerte, que es cuando la mezzo dice todo ha sido consumado, con un acompañamiento de viola da gamba. Eso es muy fuerte, y ahí se escucha la resonancia de música muy anterior a la de Bach, por ejemplo la de Sainte-Colombe, o por ejemplo de proyección. Hay sonatas de Beethoven que parece que están inspiradas en esta terrible aria. Esa es un aria centralísima.
Pero en la Pasión según Mateo yo creo que hay no menos de 7 u 8 áreas que son de igual magnitud en cuanto a la fuerza y a la dimensión. Pero como digo, esos son detalles ínfimos, porque estas dos pasiones fueron construidas prácticamente en la misma época. No fueron las únicas, porque hay otras dos. Carl Philipp Emanuel dice que hubo dos más, una de contexto de Lucas y otra del evangelista Marcos, y parece que incluso hay una quinta. Tom Koopman arregló lo que podría ser la Pasión según San Marcos. Hay mucha discusión entre los eruditos. Por eso quedaron centralmente estas dos como las representaciones del género pasión. Usted acaba de hacer referencia a una de las obras que se encuentra en discusión sobre la autoría de Bach o no. Usted, como un conocedor de la obra del gran cantor de Leipzig, ¿considera que es de su autoría o es meramente una transcripción de otro autor? Esa es una de las discusiones. Koopman está seguro que es de Bach y es un gran estudioso. Otros dicen que sí, que está fundada en los textos de la Pasión según Brooks, que era o Brokes sería más exacto, que es el predecesor de Bach, pero es un tema que no terminó de cerrarse, porque
no se encontró nunca una partitura completa, sino parcializada. Ustedes saben que la obra de Bach fue muy difícilmente reconstruida y solamente después de mucho tiempo, porque Bach deja de componer intensamente 3 años antes de morir. Después hizo algunas otras cosas gloriosas, como el arte de la fuga, la ofrenda musical, pero su herencia se distribuyó entre sus hijos, entre su mujer, y se fueron perdiendo, pues también por cuestiones de moda. En la época de Juan Christian, de Carl Philipp Emanuel, eran más famosas sus composiciones que la de Bach. Mucho después se descubre Bach. Mendelssohn fue clave para encontrar lo que fue la Pasión según Mateo, divulgarla. Y hoy en día Bach casi nadie discute que es el padre de todo, el centro de la música occidental, la culminación de un periodo y el lanzamiento de otro. Además de una belleza inusitada e hipermoderna, porque no estamos escuchando melodías que suenan del ancestro arcaico. Estamos escuchando la música viva y joven. Por eso se sigue ejecutando en todo el mundo y por eso tiene la fama que tiene Bach, nunca tan merecida como él. Y qué alegría puede ser para nosotros, qué alegría mayor traer a Areco estas cosas, traerla con el apoyo, el sostén de nuestra radio y por supuesto gracias a la inteligencia y el esfuerzo que hace el Ministerio de Cultura de la Nación y el municipio de Areco, que es muy sensible para hacer llegar gratuitamente y para todo el pueblo este tipo de músicas. Y además ahora con la reciente incorporación de la radio a internet, por lo que desde Areco va al mundo y tenemos oyentes que a veces nos comentan desde la página Facebook de la radio o amigos con los que hablamos que escuchan nuestra radio. Entonces la Pasión según San Juan de Bach ejecutada en Areco va a ser escuchada también cuando la vayamos transmitiendo en la radio por internet hacia cualquier lugar del mundo. O sea, hay gente que está trabajando en su escritorio y pone como compañía en nuestra radio en internet. Antes de despedirlos y de escuchar a continuación la obra en su totalidad, me gustaría informar a la audiencia que nos está sintonizando en estos momentos que nos referimos a la obra de Johann Sebastian Bach que se estará interpretando el próximo sábado 25 de julio a las 20 en la parroquia San Antonio. La Pasión según San Juan, Bach Werkverzeichnis 245. En esta ocasión será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón, junto al Coro Nacional de Jóvenes y el Coro Nacional de Niños, el sábado 25 de julio a las 20 en la parroquia San Antonio. Y a modo de cierre, doctor, sé que le gustaría culminar con unas palabras. Me gustaría referirme a un tema central, que es el de la alegría. Porque uno, cuando escucha una pasión, dice, bueno, esto es muerte. Sí, es muerte, pero es el antecedente de la resurrección. Y eso es la alegría. Y esa es la música de Bach, que con enorme placer traemos a Areco porque sabemos que este pueblo, más allá de los que lo conocen, que lo comprenden o que les interesa, van a vivir una experiencia intensa y eso es lo único que nos da felicidad. Música para pocos elitistas no es la música que sirve. No hay música si no hay oyentes que tengan el oído dispuesto. El conocimiento en este caso es secundario. Les agradecemos su presencia y sus palabras y ahora vamos a oír en su totalidad la obra que hemos estado analizando de Johann Sebastian Bach, La Pasión según San Juan, Bach Werkverzeichnis 245, interpretada por Concentus Musicus Wien bajo la dirección de Nicolas Harnoncourt.